Nos acompaña la doctora en Economía y también miembro del Instituto de Economía de la Universidad Nacional del Sur, Valentina Viego. Muchas gracias por tu tiempo y testimonio, y en particular la lectura de estos datos que vas a compartir justamente ahora. ¿Qué dicen y qué no dicen estos datos? Bueno, como bien se notaba acá, en primer lugar, si uno tuviera que hacer como una especie de ranking de ingresos o de salarios, sí, Bahía Blanca está efectivamente en niveles superiores al promedio, y se explica básicamente por una estructura de actividades donde, bueno, hay un componente importante, una presencia importante de actividades industriales, el polo petroquímico entre ellos, que tiene, digamos, salarios mayores al promedio de la economía en su conjunto, y también de presencia de actividades del sector público, donde Bahía Blanca es cabecera regional, y bueno, ahí hay, al ser cabecera, hay puestos jerárquicos que tienen una remuneración superior también al promedio. Entonces, eso explica un poco por qué Bahía Blanca se encuentra en ese, digamos, en esa cúspide en términos salariales. Y en términos comparativos, eso sería un poco la explicación que pasa por ahí. Sin embargo, una cuestión que llamaba la atención es el nivel, ¿no? El nivel de los salarios parecería que está alejado de lo que uno acostumbra a escuchar de conocidos, de familiares, de compañeros de trabajo incluso, porque son niveles que parecen un promedio algo, digamos, elevado, ¿no? 6 cifras. Claro, y eso tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, son salarios registrados, salarios, lo que conocemos nosotros, en blanco. En general, los trabajadores que están registrados tienen un salario promedio superior al de la media, ¿no? Porque, bueno, los trabajadores que están en una situación sin registrar, informales, en negro, tienen salarios menores. Eso es una cuestión, o sea, en esta base de datos que difunde el Centro de Estudios para la Producción, solamente son salarios en blanco. Recordemos que tenemos un tercio de la población ocupada está en negro. En Bahía Blanca es un poco menor, está en torno al 27-28%, pero no deja de ser una cifra importante, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, son salarios brutos, no son salarios de bolsillo. Los salarios brutos es, digamos, al salario de bolsillo hay que sumarle todos los aportes que hace el trabajador por obra social, por aportes patronales, por cuota sindical, etcétera, al fondo de desempleo y demás. Esos son más o menos 20 y pico % entre la diferencia del salario de bolsillo y el salario que figura ahí, ¿no? Lo que eso tiene es el salario bruto, por eso parece superior, ¿sí? Esa sería un poco la explicación. De modo que, bueno, si uno hace un balance, quizá en términos comparativos uno podría decir que, digamos, está en un lugar elevado Bahía Blanca, pero bueno, hay que contar el costo de vida, o sea, si uno quisiera realmente hacer una comparación rigurosa, deberíamos netearlo o, no sé, ponderarlo por alguna especie de costo de vida o ver a cuántas canastas equivale de esa localidad. Y por otro lado, no olvidar que solamente mide un universo poblacional acotado, digamos, mayoritario, pero acotado, que es el trabajo registrado, ¿sí? Además de que, como decía antes, son salarios solamente brutos, no de bolsillo. Y esa sería un poco la explicación. Ahora, desde hace ya muchos años trabajás en todo lo que es economía social y demás. Han llevado adelante distintos trabajos de investigación en Bahía Blanca. ¿Cómo entrelazar y qué viene a aportar este tipo de datos a la realidad de Bahía Blanca? Porque, como mencionás, son números que hay que realmente restringirlos a una población pequeña y demás, pero ¿qué viene a aportar a la realidad de Bahía Blanca? Bueno, no sé, por un lado, si uno, no dicen mucho, tienen una desagregación sectorial, pero aún así recuerden que son datos que salen, la fuente original es la FIP. Y bueno, por fuera de la FIP hay todo un universo de personas que obtienen ingresos de la venta ambulante, de la venta en ferias, de lo que ahora llamamos economía popular o economía solidaria, que ahí no aparecen, ¿no? O aparecen, digamos, muy marginalmente. O sea que es un descriptor, estos indicadores son algo parciales todavía. Me parece que a nivel local habría que producir un poco más para conocer
ese conjunto de personas que se gana la vida de una forma muy diferente al trabajo clásico o a la relación de dependencia, ¿no? Más allá de eso, una cosa que muestra, hoy estaba mirando, por ejemplo, los salarios del sector privado, y en los salarios del sector privado hay todavía más amplitud respecto a lo que salió en la nota que se difundió hoy en los medios para Bahía Blanca, tomaba los salarios en total, pero también está en la base separado sector privado y sector público. Y los salarios del sector privado tenemos promedios de 56.000 pesos, por ejemplo, en el sector enseñanza, a promedios de 500.000 pesos, 10 veces más en el sector de minería. Bueno, y esa es otra cuestión que no mencioné. Estos son promedios. Lo que difunde el Centro de Estudios para la Producción son promedios. Y el problema con el promedio, generalmente el promedio piensa o, digamos, intuitivamente cree que es un valor, una cifra que más o menos describe a la mayoría de la población. Y eso es más o menos así cuando uno tiene una distribución, o sea, cuando las cifras se desparraman más o menos homogéneamente en torno a ese promedio. Pero si uno tiene una distribución completamente distinta, quiero decir, mucha gente ganando muy poco y algunos, una minoría, ganando quizá un sueldo bastante alto, bueno, cuando saca el promedio, ese promedio es ficticio porque está, digamos, aumentando hacia arriba ese valor. Acá pasa eso. Entonces, la media en sí es relativa. A mí me gustaría ver, no está disponible, la base de datos cruda, digamos, donde uno pueda calcular o pueda ver esa distribución y usar, técnicamente se usa otro indicador que se llama mediana, que es, bueno, donde se ubica la mitad de la población. Esa cifra sería más representativa. Estos son promedios y claro, los promedios, en cuanto uno toma digamos, cuando tiene observaciones que son muy extremas, bueno, claramente le infla el promedio y ese promedio ya deja de ser representativo, por eso llama la atención. En los sectores donde hay puestos, donde hay una estructura jerárquica relativamente desarrollada, como ocurre acá en Bahía Blanca, bueno, aparecen salarios promedio que parecen muy altos, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los promedios en sí a veces no son buenos descriptores de la realidad. Sí, también sumar que esta información fue publicada en un contexto muy sensible respecto a la economía. ¿Esto puede ser algo aleatorio o realmente puede responder a algún interés? Sí, es una pregunta bueno, más de tipo personal, ¿no? Claro, sí, probablemente a veces se difunde esto porque si no se explica bien qué es lo que se está difundiendo, parecería como que da la idea de que nos quejamos de gusto, ¿no? Porque los salarios no están tan mal. Pero bueno, si uno escarba un poco, no es tan así, digamos. La descripción es completamente, digamos, un panorama social tremendo, con cifras de pobreza, de desocupación y de subocupación altísimas, históricas en Argentina.